Tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Espero que les guste la charla. Yo lo que voy a hablar es un poco de resistencia a antibióticos. Quizá no voy a hablar tanto particularmente del caso del ovino, pero voy a incluir a toda la producción animal. La resistencia a antibióticos es un problema que está ahora en boga a nivel mundial, porque no es solo un problema que afecte a los animales, sino que también afecta a las personas y al ambiente. Muy bien, ahí está. Ya me estaba poniendo nerviosa. Claro, sí. Chan, 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 chan. Bueno. Los antimicrobianos incluyen a distintos tipos de compuestos: los antibióticos, los antifúngicos y los antiparasitarios. Antibióticos controlan bacterias, antiparasitarios a los parásitos y antifúngicos a los hongos. ¿Sí? En el caso de los antibióticos, el descubrimiento de los antibióticos fue el hito más importante en medicina humana. La expectativa de vida del hombre casi que se duplicó gracias a la aparición de los antibióticos. Pero a medida que fueron descubriéndose nuevos antibióticos y aplicándose, también fueron apareciendo las resistencias a esos antibióticos. Muy bien. Bueno, ¿cómo se genera la resistencia a un antibiótico? Bueno, en esta filmina tenemos un caso. Cada pelotita es una bacteria. Las pelotitas amarillas son bacterias que son sensibles a un determinado compuesto y las pelotitas rojas son bacterias que por alguna razón son resistentes a ese compuesto. Que sea resistente quiere decir que si se administra el compuesto, esa bacteria tiene la capacidad de sobrevivir, ¿sí? Entonces, con una administración de antibióticos, las bacterias que son sensibles son las que primero van a morir y las bacterias que tengan alguna capacidad de resistencia van a tener más chances de sobrevivir, ¿sí? Ahora, en ese nuevo entorno en el que quedan quizá pocas sensibles que por alguna razón no murieron, no llegó el compuesto cercano a ellas, y quedan las bacterias resistentes. Pero ahora en este nuevo contexto ya las bacterias resistentes no tienen mucha competencia porque las sensibles bajaron mucho y entonces tienen más posibilidades de reproducirse. Y entonces esa comunidad inicial de bacterias que teníamos se empieza a enriquecer en bacterias resistentes, ¿sí? Resistentes a ese compuesto que se administró. Bien. Entonces, en ese caso estamos hablando de una resistencia que tiene una bacteria y que se la transfiere a sus hijas cuando se multiplica. Pero por otro lado, las bacterias tienen una gran capacidad que es poder pasar información, poder pasarle genes a bacterias vecinas que no tienen ninguna relación con ellas, ¿sí? Esta es la transferencia horizontal de genes. Entonces, esto sería como, bueno, nosotros tenemos un reproductor, una oveja reproductora, nos gusta una determinada característica, para poder multiplicar esa característica necesitamos que la oveja se reproduzca, tenga cría, ¿sí? En el caso de las bacterias, esta transferencia de esa capacidad es de una oveja, sería como si fuera de una oveja a la oveja que tiene al lado, ¿sí? Por más que no sea una hija, que no sea la hermana, que no estén emparentadas. Entonces, bueno, este es un caso así como para distender de estas bacterias. Reciben el antibiótico, una de ellas, la que tiene el sombrerito, es resistente a ese compuesto y la otra es sensible y muere, pero antes de terminar de morir le entrega a su compañera un gen de resistencia hacia algún otro antibiótico, ¿sí? Y la del sombrerito le dice: yo te vengaré. Bueno, esa es un poco la historia de la resistencia a antibióticos y cómo las formas por las cuales esa resistencia puede ser adquirida. Bien. Ahora, si nosotros pensamos en bacterias, las bacterias están en todos lados, ¿sí? Imaginémonos que nosotros estamos rodeados de bacterias
por fuera, todo nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio, está todo rodeado por bacterias. Las paredes, los animales, el ambiente que nos rodea, es todo un continuo de bacterias, ¿sí? Entonces, si en alguna de esas partes se desarrolla una resistencia a antibióticos, eso no va a estar encriptado en ese lugar, sino como las bacterias son un continuo, va a haber esa resistencia, se va a poder transferir de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos al humano, al animal y al ambiente y queremos tratar el tema de la resistencia a antimicrobianos o antibióticos, tenemos que tratarlo de manera conjunta, con el concepto una sola salud, ¿sí? Si tenemos salud en las personas, tenemos un ambiente sano y animales sanos, la salud se relaciona una con la otra. Si hay alguno de estos componentes que está enfermo, ese inconveniente se puede trasladar a los otros compartimentos. Muy bien. Y este es, bueno, un caso. Tenemos por un lado la producción animal, por otro lado los hospitales, que dentro de la parte humana son los centros donde mayor resistencia a antibióticos se genera, porque es el lugar hacia donde van las personas que tienen enfermedades. Y por otro lado el ambiente de la granja como un ambiente propenso a la generación de resistencia o la diseminación de la resistencia. Muy bien, un poquito como para hablar de los humanos. Esto es una proyección que se hizo a nivel mundial del problema de resistencia de infecciones resistentes a antibióticos en humanos, que está creciendo en forma exponencial. Bueno, acá tenemos distintos tipos de muerte por infecciones o por cáncer y cuántas son las muertes que se atribuyen a esas enfermedades, y una proyección al año 2050 que las muertes por infecciones resistentes a antibióticos van a superar a las muertes por cáncer, ¿sí? Entonces, por esta razón es que el tema de la resistencia a antibióticos se tomó con tanta determinación, ¿sí? Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Mundial de la Salud Animal y la FAO, todas están trabajando en conjunto para lidiar o para enfrentar este problema de la resistencia a antibióticos. Bueno, y esta es una estimación de cuáles van a ser las regiones que más afectadas van a estar por la resistencia a antibióticos a nivel de humanos. Cuanto más oscuro el color y hacia el violeta es las regiones que más afectadas van a estar. En general, todas aquellas regiones que tienen mayores problemas de sanidad, tanto a nivel humano como a nivel animal, son las regiones que más inconvenientes van a presentar, según las estimaciones. Muy bien, y ahora esta resistencia a antibióticos, ¿por qué es que se da? ¿Cuáles son los malos usos que se hacen de los antibióticos? Bueno, por un lado está los malos usos en humanos, las autoprescripciones de antibióticos, los tratamientos que no se completan, o inconvenientes de higiene en hospitales o en las casas. Por otro lado, el desarrollo de nuevas drogas, de nuevos antibióticos, ha decaído con los últimos años. Ya no hay nuevos mecanismos que se puedan usar para combatir a estas bacterias que empiezan a volverse resistentes. Los mecanismos casi todos se basan más o menos en los mismos componentes, en las mismas vías para controlar a esas bacterias, y ya no se pueden, no es tan fácil desarrollar nuevos sistemas porque son más o menos los mismos mecanismos los que uno debería detener para poder controlar a esas bacterias. Y por otro lado tenemos a la producción animal, ¿sí? Bueno, la agricultura y la ganadería también, porque en algunas situaciones en agricultura también se utilizan antibióticos. Bueno, esto es una imagen de la Organización Mundial de la Salud. Bien. Bueno, en el caso de los animales, el problema surgió principalmente a través de la industrialización de la producción animal. Se pasó de
sistemas extensivos a sistemas intensivos, y los sistemas intensivos, muy intensivos, tienen dos componentes que son claves en el desarrollo de resistencia a antibióticos, y es, uno, la concentración de los animales en pequeños espacios, y dos, el uso de drogas, entre ellos los antibióticos. Y que esos sistemas son muy dependientes de ese uso de drogas, hasta el punto de que, por ejemplo, los alimentos balanceados que se administran a muchos de estos animales, en su composición, en su formulación, ya tienen antimicrobianos. Bien, ¿para qué se usan los antibióticos en producción animal? Bueno, el uso adecuado es el uso terapéutico. Prescripto por un veterinario ante un determinado caso de una infección. El tema es que ese no es el único uso que se le da a los antibióticos y no es el uso para el que más antibióticos se estén aplicando, ¿sí? ¿Para qué otros usos? Bueno, uno de los casos es la profilaxis, tratamiento preventivo. Si uno de repente tiene en un determinado espacio muchos animales, algunos se le enferman, entonces administra preventivamente un antibiótico a los demás animales para que no se le enfermen. Y el otro caso es la metafilaxis. Desconocemos si los animales tienen o no tienen una determinada infección, entonces cuando llegan, por las dudas, administramos antibióticos a todos los animales, ¿sí? Eso especialmente cuando los animales provienen de distintos lugares y no se conoce muy bien su sanidad. Y por último, y quizá este sea uno de los más conflictivos, es su uso como promotor de crecimiento. Como alrededor de los años 60 anterior a los años 60, se empezó a ver que si se les daba conchilla a los animales de producción, engordaban más. Y con el tiempo se vio que eso era porque había un determinado hongo que producía un antibiótico y que el efecto de esa administración de antibiótico era el que permitía que esos animales engordaran más. Entonces de ahí se empezó a usar a los antibióticos en dosis bajas para mejorar la ganancia de peso de los animales en los sistemas productivos intensivos. ¿Y cuál es el problema de las bajas dosis? Es que las bajas dosis no matan a todas las bacterias, entonces dan más tiempo, más chance a las bacterias para que puedan activar esos genes que hablaba Tori. Bueno, otros genes no serían esos mismos, pero genes que les permiten sobrevivir ante una situación que es estresante para ellas, ¿sí? Entonces, esa bacteria, yo le voy dando dosis muy pequeñas de un determinado antibiótico, se le activan genes de resistencia y cuando finalmente me generan una infección y yo quiero matarlas, ya no las puedo matar porque son resistentes. Muy bien. ¿Y cómo entonces estas bacterias resistentes pueden llegar al ambiente? Una de las, a modo para recordar, en general cuando uno ve los ciclos del fósforo, del nitrógeno, siempre hay un animal y hay una plantita al lado, ¿sí? Entonces es el animal, come el pasto, excreta, libera las excretas, eso se incorpora al suelo y las plantas vuelven a tomar, y así es como se cumplen los ciclos de los nutrientes. Con la intensificación de los sistemas productivos hay una separación espacial entre la agricultura y la ganadería. Entonces, por un lado tengo un sistema que es muy eficiente en la extracción de nutrientes y por otro lado tengo un sistema que tiene una baja eficiencia en la utilización de esos nutrientes y que por lo tanto me va a dar una excreta que va a tener un alto contenido de nutrientes, ¿sí? Si esos nutrientes yo no los devuelvo al suelo de donde fueron extraídos o a algún suelo similar y los acumulo en un espacio muy chico, empiezo a generar contaminación en ese espacio chico, ¿sí? Entonces, para que estos sistemas, esto pueda ser sustentable, esos residuos deberían volver a un suelo. Uy.
¿Cómo? Ups. Bueno. Entonces, ¿pero qué sucede? Cuando yo devuelvo cuando esos excretas vuelven a ese suelo, si no se les hizo un tratamiento previo, en esas excretas, ¿yo qué voy a tener? Residuos de los antibióticos que el animal, que le administré al animal. En general, por ejemplo, en el caso de los promotores de crecimiento, los antibióticos que se administran son antibióticos que no se absorben, ¿sí? Sino que se eliminan, porque lo que se pretende es que cumplan el efecto de promotor de crecimiento, pero que no se acumulen en músculo. Entonces, cuando se le haga el test al animal, ese antibiótico no se encuentra en músculo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como ese compuesto debe ser excretado, sí se puede encontrar en las excretas de esos animales. Y no solo va a haber antibióticos, sino que también puede haber bacterias resistentes que se desarrolla, esa resistencia que se desarrolló en el sistema digestivo, en el intestino principalmente, y también esos genes de resistencia que pueden o no estar dentro de las bacterias. Bien, ¿qué se está haciendo a nivel mundial? Bueno, como les contaba, tanto la Organización Mundial de la Salud como la OIE como la FAO están trabajando en conjunto. Lo que se empezó a pedir es que los países empiecen a trabajar en programas de vigilancia tanto del uso de antibióticos como de la resistencia a antibióticos. En el caso de la producción animal, esa resistencia a antibióticos, suelen tomar muestras, por ejemplo, a nivel de frigorífico, de los animales, especialmente de los animales de sistemas intensivos. Entonces se toman muestras, esas muestras se cultivan a ver si se pueden extraer de ahí bacterias y después se analiza la capacidad de esas bacterias de resistir a ciertos antibióticos. Eso se hace, se pide que se haga tanto a nivel de animales como a nivel de humanos. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud se juntaron, bueno, y se hicieron varias reuniones y se revisó toda la lista de antimicrobianos que existen y se los clasificó en función de su importancia para la salud humana, ¿sí? Entonces se sacaron listas de los antibióticos en función de su importancia y a esos los más importantes se los clasificó como críticamente importantes para la salud humana. Y son en muchos casos antibióticos que también se usan para animales o que no se usa particularmente ese antibiótico, pero sí la misma clase de antibióticos. Entonces los sistemas de vigilancia deberían priorizar a estos antibióticos críticamente importantes para la salud humana. Muy bien, ¿qué es lo que está haciendo la Argentina? La Argentina a nivel de humanos hace muchos años es pionera en la región en los sistemas de vigilancia de resistencia a antibióticos en humanos. Y a partir del año 2015 aproximadamente se creó una comisión que está dentro de SENASA, pero que dependía en su momento del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Salud, que fueron los que lo crearon de manera conjunta, para hacer un sistema de vigilancia en animales. Y a partir del año 2017 se empezaron a hacer periódicamente estos análisis a nivel de frigorífico de la resistencia a antibióticos en bacterias aisladas de esos animales. ¿Cuáles son las bacterias que se evalúan? Escherichia coli, Enterococcus, Salmonella y Campylobacter. Las primeras se las considera como bacterias indicadoras porque no siempre generan una enfermedad y las segundas sí son bacterias zoonóticas. Eso es también por recomendación de la OIE. Bueno, en este caso, estos son recopilación de datos de lo que hay publicado en Argentina sobre resistencia a antibióticos en bacterias extraídas de animales de producción. Cada uno de estos es un antibiótico, está acá y repetido ahí. Los de arriba,
Los de arriba son provenientes de sistemas intensivos, bacterias aisladas de animales de sistemas intensivos, y los de abajo son bacterias aisladas de sistemas extensivos. Y esta es la prevalencia de bacterias que son resistentes a antibióticos, y si pueden ver, en general siempre la nube de arriba, que es la de animales de producción intensiva, tiene mucho más resistencia que la nube de abajo. Bien, ¿y cuáles son las nuevas reglamentaciones que hay en Argentina? Bueno, en Argentina, en base a esta vigilancia que se ha estado haciendo y en base a las recomendaciones mundiales, lo que se empezó a observar es que había un antibiótico que es la colistina, que es un antibiótico que se usa en humanos en casos de infecciones que no responden a ningún tipo de antibióticos. Personas que ya no hay ninguna opción de tratamiento, en ese caso se usa colistina. Pero ¿qué pasa? La colistina se pensaba que no se generaba resistencia a este antibiótico por administración en animales, entonces estaba habilitada para su uso como promotor de crecimiento a nivel mundial prácticamente. Había muchos países que lo tenían habilitado. Bueno, finalmente en China se descubrió, se aisló un gen que podía ser transferido de manera horizontal entre las bacterias, que daba resistencia a colistina, y la resistencia a colistina empezó a aumentar exponencialmente. A partir de esto, en Argentina también el sistema de vigilancia encontró datos similares a esto, entonces en enero de este año se prohibió la colistina en todas sus formas para uso veterinario. Entonces no se pueden fabricar, ni importar, ni distribuir compuestos veterinarios que tengan a colistina como agente activo. Y otra de las medidas que se tomó también es la prohibición de los piensos medicados, también a partir de principios de este año. Los piensos medicados son alimentos balanceados que tengan o antibióticos o antiparasitarios o anticoccidiostáticos. Coccidiostáticos. Muy bien, eso es todo. Bueno, y una cosita más que les puedo decir, ya que me dijo que me quedaron 2 minutos, es que se formó la red de seguridad alimentaria de CONICET, o en la que participa CONICET, que la intención es evaluar situaciones en las que puede estar en riesgo la seguridad alimentaria, y entonces entes públicas o privadas pueden consultar a la red de seguridad alimentaria sobre algún agente que consideran que puede estar generando un riesgo o que no están de acuerdo con alguna normativa contra ese agente. Entonces la red de seguridad alimentaria de CONICET llama a investigadores ad hoc, se arma una comisión de evaluación de esa situación y dan una recomendación sobre qué es lo que se debería hacer en esa situación. Entonces hay, por ejemplo, algunos casos de resistencia a antibióticos o de antibióticos o anticoccidiostáticos que se pretenden prohibir, y entonces se han hecho evaluaciones sobre esos para ver si realmente es necesario prohibirlos o no. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que se evaluó es la monensina, porque cuando la Organización Mundial de la Salud sacó su lista de antibióticos críticamente importantes para la salud humana, la monensina no es importante para salud humana y ni siquiera no se administran los ionoforos en salud humana, ¿sí? Entonces, bueno, ¿es necesario prohibirla o no es necesario prohibirla? Bueno, el resultado es que hay que seguir viendo porque no hay suficientes datos al respecto. Pero estas comisiones pueden evaluar ciertas situaciones particulares. Después, por ejemplo, otros casos que habría que evaluar es el uso de las excretas en agricultura. Si las excretas
pueden tener estos componentes, bacterias resistentes o genes de resistencia o residuos de antibióticos. Entonces, ¿cuán seguro es utilizarlos a campo para agricultura extensiva o, por ejemplo, en horticultura? Lo que pasa es que igual la legislación es hasta que se acaben los stocks y no figuran los coccidiostáticos también ahí como prohibición. No encontré que dijera algo particular de la monensina. Sí que se va a seguir estudiando. ¿Vos sabés algo que puedas agregar? ¿Alguna? Sí. Bueno, primero te felicito por la presentación, me pareció súper clara. Me interesó mucho lo del tema de los genes de la resistencia y demás, pero ahora me quedé pensando el caso de la monensina, que está tan discutido, porque todo el mundo está preocupado de decir, sin monensina no puedo hacer feedlot. O sea, la monensina es como un componente, un aditivo de la ración que tiene que estar, y está todo el mundo preocupado por eso. Y vos decís, hay que estudiarlo. Y la discusión general y el cuco es que a todo el mundo lo están asustando, están diciendo, mira, apúrate porque en algún momento la monensina ya fue, ¿cómo hago? Engorde con una dieta totalmente concentrada si no pongo monensina, o sea, el animal va a explotar. Bueno, ¿sabés si en el mientras tanto que están estudiando esto ofrecen alguna alternativa para reemplazar a la monensina, que el efecto está probadísimo de que produce una protección en el rumen por temas y demás? ¿Están estudiando a la par de que pueden sacar esto, pero vamos a dar una solución o no? No, bueno, a ver, el que le pidió a la Red de Seguridad Alimentaria que se evaluara la monensina fue SENASA, porque la idea era, bueno, sí, fue prohibirlo, pero ante el pedido de todo el sistema productivo se evaluó particularmente esa situación, pero no, realmente no sé cuál es la opción en caso de que, sí, de prohibirse la monensina.